Hubo muchos gladiadores conocidos. ¿Quién no ha escuchado hablar de Espartaco? Espartaco fue quizás el gladiador más famoso de todos los tiempos, siendo un esclavo tracio que se rebeló contra el Imperio Romano en el 73 a.C., liderando una insurrección masiva conocida como la Tercera Guerra Servil o la Guerra de los Esclavos, donde un ejército de esclavos y gladiadores desafiaron a las legiones romanas durante casi 2 años. Aunque finalmente fue derrotado, su legado como líder de la rebelión lo convirtió en una figura histórica y un símbolo de la lucha por la libertad. Cuando escuchamos la palabra gladiador, imaginamos generalmente a un hombre armado luchando bajo el abrasador sol en un anfiteatro romano. Pero detrás de esa imagen de fuerza y coraje hay también historias de sacrificio y sufrimiento. Hola, soy Raquel Fournier y estás en De Plástico No Somos. Los gladiadores no solo eran esclavos y criminales, algunos eran voluntarios. Pero, ¿qué los motivaba a arriesgar sus vidas? Conocemos toda la historia. Hoy develaremos el lado inexplorado de los gladiadores y recordaremos a algunos de ellos que quedaron en la historia. Acompáñanos. Los espectáculos de gladiadores eran anunciados con antelación mediante pinturas en las fachadas de casas y edificios públicos. El acceso a los juegos era gratuito para el público en la mayoría de los casos, ya que los juegos eran organizados por los emperadores o políticos locales. Los senadores y la nobleza ocupaban los asientos más cercanos a la arena, mientras que los ciudadanos comunes y los esclavos se situaban en las gradas superiores. Había vendedores de comida, bebida y pequeños recuerdos del evento. Los espectáculos podían durar todo el día, intercalando diferentes tipos de evento como cacerías de animales salvajes o también llamados venaciones, ejecuciones públicas y finalmente los combates de gladiadores. La estructura del anfiteatro permitía que todos, sin importar su ubicación, pudieran ver las peleas y escuchar los sonidos del combate. Los espectadores solían gritar y vitorear a sus gladiadores favoritos. Los combates de gladiadores eran el punto culminante de la jornada, y con esta frase se iniciaba todo. Ave César, morituri te salutant. Así decían los gladiadores antes de luchar, y significa, salve César, los que van a morir te saludan. Por honor, por riqueza o por libertad. Sí, algunos gladiadores peleaban con la esperanza de ganar su libertad. Para ellos, ese sueño valía cada gota de sangre derramada. La historia no contada o inexplorada de los gladiadores presenta una visión más profunda y matizada de la vida gladiadora que el retrato típico de esos guerreros como mero entretenimiento para las masas. Los gladiadores que luchaban en arenas como el Coliseo eran símbolos de violencia y espectáculo en la antigua Roma, pero sus vidas y roles en la sociedad romana eran complejos. Origen de los gladiadores. Gladiador proviene del latín gladiator, espadachín. La tradición de combate de gladiadores comenzó en los ritos funerarios etruscos y más tarde fue adoptada por los romanos. Inicialmente, estos combates se celebraron en funerales como una forma de honrar a los muertos a través de muestras de coraje y derramamiento de sangre. Con el tiempo evolucionaron hacia espectáculos públicos, convirtiéndose en una parte importante de la cultura romana a finales de la República y la era imperial. La escuela de gladiadores más antigua que se conoce es la de Aurelio Escauro en Capua. Era un lanista de los gladiadores empleados por el Estado alrededor del año 105 a.C.
Los gladiadores se sometían a un riguroso entrenamiento y sus dueños y entrenadores los consideraban inversiones valiosas, ya que preferían mantenerlos con vida el mayor tiempo posible para así maximizar su valor en la arena. Por este motivo, no todos los combates de gladiadores eran contra un oponente letal o al que no pudieran subyugar. Los gladiadores entrenaban entre 4 y 8 horas al día, dependiendo de su nivel de habilidad y de las exigencias de los entrenadores. En las Laudi, escuelas de gladiadores, el entrenamiento era riguroso, ya que el objetivo era prepararlos tanto físicamente como mentalmente para los combates en la arena. Llevaban una dieta mayormente basada en cereales y legumbres, con el motivo de mantener así su fuerza y resistencia. Existían, se dice, entre 10 o hasta más de 20 tipos de gladiadores, dependiendo de las armas y elementos protectores que usaban. Por ejemplo, el retiarius utilizaba una red. El Sesuasutus, que era un luchador sin armadura y que peleaba con los puños. Espartaco habría sido entrenado como Dimacaeurus, llevando 2 espadas y grebas en ambas piernas, cíngulo ancho y los brazos protegidos con correas de cuero, y combatiendo contra otro Dimacaerus. El estatus social de los gladiadores. Mientras que muchos gladiadores eran esclavos, como lo fue Espartaco, quien probablemente sirvió como soldado en el ejército romano y en algún momento desertó, resultando en su posterior esclavitud como propiedad de un entrenador llamado Gneo Cornelio Lentulubatia, muchos gladiadores estaban conformados por libertos y prisioneros de guerra o también criminales condenados a luchar, aunque algunos eran hombres libres que se ofrecieron como voluntarios. En la época imperial, los voluntarios necesitaban el permiso de un magistrado para unirse a una escuela como auctorati. Estos gladiadores voluntarios a menudo luchaban para escapar de la pobreza o ganar fama y riqueza. Todo esto creó una dinámica en la que algunos gladiadores, aunque vistos como socialmente inferiores, podían elevarse al estatus de celebridad, atrayendo fans, riqueza e incluso influencia política. Sin embargo, el encanto de la gloria potencial venía con altos riesgos. Los gladiadores se enfrentaban a la muerte y a las lesiones graves, pero la recompensa para una carrera exitosa podría ser la libertad y una posición social significativa. A pesar del peligro y la violencia, los gladiadores podían ganar algo que muy pocos en Roma tenían: respeto. Los más exitosos se convertían en leyendas vivientes admirados por su valentía y habilidades. Incluso los emperadores asistían a las luchas sabiendo que el espectáculo reforzaba su control sobre el pueblo. Flama fue uno de los gladiadores más exitosos de la historia. Era un esclavo sirio que se convirtió en un gladiador legendario. A lo largo de su carrera ganó 34 combates, venciendo en 21 ocasiones, empatando en 9 y siendo derrotado 4 veces, siendo su vida perdonada por el público. Aunque existe la confusión manifestada por muchos que al parecer no interpretaron la lápida encontrada en su tumba de manera correcta, creyendo que se le ofreció la rudis o su libertad en 4 ocasiones. Y no fue así. El espectáculo, sangre y propaganda. Los juegos de gladiadores no se trataban simplemente de entretenimiento. Eran poderosas herramientas de la propaganda romana. Emperadores y políticos utilizaron los juegos para ganarse el favor de la población, mostrando su riqueza, generosidad y poder. Los juegos mostraron también la disciplina y el control de Roma sobre la vida y la muerte, reforzando la jerarquía social.
Los juegos también tenían un significado religioso y simbólico. Se creía que apaciguarían a los dioses y mostraban la capacidad de Roma para vencer a la muerte. Esta es la razón por la que a menudo se celebraban durante festividades religiosas importantes o para conmemorar victorias militares. En la arena, todo era un espectáculo. Cada pelea era un juego de vida o muerte, pero también un show para entretener a miles de personas. Los gladiadores eran las estrellas del momento y la sangre derramada era parte de ese espectáculo. Y hablando de dar un espectáculo, Commodus, aunque más conocido como emperador Cómodo, también fue un gladiador aficionado, aunque sus combates estaban claramente arreglados para que ganara. Su participación como gladiador era una forma de demostrar su poder y conexión con el pueblo, aunque muchos senadores y ciudadanos romanos lo veían como una degradación a su cargo imperial. Pero antes de continuar, no puedo dejar de recordarte que la mejor manera de apoyarnos es que le des un like a este video y te suscribas al canal haciendo clic en los botones que se encuentran bajo tu pantalla, para que así YouTube pueda recomendarlo a más personas. Hazlo ahora mismo. Recuerda que es completamente gratis. Y si quieres comprarnos un café, haz clic en el botón en forma de corazón que dice Thanks. El código de honor. El Sacramentum Gladiatorum, o juramento del gladiador, citado por Petronio, decía: Uri vinciri berberari ferroque necari, que quiere decir que juraban soportar ser quemados, atados, golpeados y muertos por la espada. Contrariamente a la creencia popular, no todos los combates de gladiadores eran peleas a muerte. Los juegos romanos seguían reglas estrictas y había un sentido de honor y disciplina entre los gladiadores. El entrenamiento en las escuelas de gladiadores, Ludi, fue intenso y se centró en la habilidad, no solo en la fuerza bruta. Un gladiador bien entrenado podría convertirse en un experto en varias armas y estilos de lucha, dominando diferentes técnicas. La decisión de matar a un gladiador derrotado a menudo se dejaba al patrocinador de los juegos y las reacciones de la multitud podían influir en el veredicto. Un gladiador perdedor que luchó valientemente podría ser perdonado, mientras que uno cobarde podría enfrentarse a la ejecución. Valga mencionar que la creencia generalizada de que el pulgar hacia abajo significaba muerte en realidad no lo era. El gesto real pareció ser pasar el pulgar por el cuello de un lado al otro para así condenar al gladiador a su fin en la arena. Libertad a través de la arena. Una de las partes más significativas de la historia de los gladiadores es el potencial de libertad. Los gladiadores podían ganar sus rudis, una espada de madera que simbolizaba su liberación de la lucha a través de la habilidad y la perseverancia. Los gladiadores liberados, conocidos como rudiari, a menudo continuaban su participación en los juegos como entrenadores, árbitros o figuras públicas. La arena, por lo tanto, proporcionó un camino hacia la movilidad social para algunos, a pesar de sus peligros inherentes. Un par de gladiadores que no podemos dejar de mencionar fueron Prisco y Vero, dos gladiadores famosos que se enfrentaron en el combate que inauguró el anfiteatro Flavio, conocido hoy en día como el Coliseo. Todo esto en el año 80. Estos gladiadores son recordados por haber protagonizado uno de los combates más famosos del Coliseo, celebrado durante la inauguración del anfiteatro por el emperador Tito. Lo que hizo único este combate fue que después de una batalla larga e igualada, ambos decidieron rendirse mutuamente, ganándose el respeto de la multitud. El emperador, impresionado por su valentía, les concedió
la libertad a ambos. Gladiadores femeninos. Aunque era raro, había gladiadoras femeninas, llamadas gladiatrices. Aunque no eran tan famosas como sus homólogos masculinos, estas mujeres también fueron entrenadas y mostraron gran coraje, a veces incluso formando parte de los Juegos Romanos oficiales. Uno de los descubrimientos más significativos sobre las gladiatrices es un relieve encontrado en Halicarnaso, en la actual Turquía, que representa a dos gladiadoras llamadas Amazonia y Achilia. En la escena, ambas parecen estar en un combate y se indica que la lucha terminó en un stans missus, lo que significa que ambas combatientes sobrevivieron el enfrentamiento y fueron liberadas sin que una de ellas tuviera que morir. Este relieve es una de las pocas pruebas directas que existen de gladiadoras en combate. El fin de la era de los gladiadores. Los juegos de gladiadores comenzaron a declinar en el siglo IV después de Cristo, particularmente después del surgimiento del cristianismo, que veía los juegos como inmorales e inhumanos. El emperador Constantino tomó medidas para poner fin a la práctica, y para el siglo V, el combate de gladiadores había desaparecido en gran medida de la vida romana. Los juegos de gladiadores se prolongaron durante casi 1000 años, alcanzando su apogeo entre el siglo I a.C. y el siglo II después de Cristo. Finalmente, decayeron durante los primeros años del siglo V, tras la adopción del cristianismo, como ya mencionamos, como religión estatal del Imperio Romano en el 380. Aunque las Venatio o Caza de Bestias continuaron hasta el siglo VI. La historia inexplorada de los gladiadores revela un complejo tapiz de violencia, coraje y aspiración social. Si bien el derramamiento de sangre en la arena era real, el honor y el potencial de la libertad hicieron que sus vidas fueran mucho más que un espectáculo brutal. Para muchos, la arena podía conducir a la fama, la fortuna y en última instancia la libertad. Nos vemos en un próximo video. Soy Raquel Fournier y me despido, como siempre, recordándoles que de plástico no somos.